Family, a prayer that we pray together is a prayer. Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for Christian, Hoy oramos por la libertad cristiana. almighty and ever living. Dios Todopoderoso y Eterno, te adoramos a ti que reinas sobre There are many todos. places in the Hay world where muchos lugares en el mundo en donde el cristianismo es perseguido o está fuera de la ley. Muchos cristianos en todo el mundo practican su fe en la clandestinidad, con el temor de la prisión, la tortura o la muerte. Concédeles la libertad, Señor, para seguirte. Protégelos de sus opresores y usa EWTN para llevarles esperanza y aliento. Convierte los corazones de sus perseguidores, para que ellos también puedan experimentar el gozo de la salvación en Jesucristo. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and of En el the nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. the grace of our Lord La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. brothers and sisters, Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to all my Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. May Almighty God Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, and bring us to perdone nuestros everlasting pecados y life. nos lleve a la vida eterna. Amén. Let us pray. Oremos. O God, who were pleased Señor, tú que con piedras vivas y escogidas grant that the people preparas una morada eterna para tu divinidad, revere you derrama con abundancia sobre tu iglesia and may be la led gracia que le has otorgado para que tu pueblo fiel avance sin through our cesar Lord Jesus en la Christ, your construcción de la Son, Jerusalén celestial. who lives and reigns Por with nuestro you Señor and Jesucristo, tu God Hijo, que Almighty, vive y reina contigo God en la forever unidad del and Espíritu ever. Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
A reading from the Lectura book of the prophet de la Ezekiel. profecía de Ezequiel. The angel brought me En back aquellos to días el that ángel me temple, hizo volver a la and I saw entrada a del water templo. out from beneath Del it. zaguán del templo manaba agua hacia levante. For the El facade templo of miraba a Zion was levante. toward the east, El agua iba bajando flowed por el down lado the southern derecho side del of the templo, temple, south. al mediodía del altar. He led me Me outside by the sacó por north la gate puerta and around septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a where I levante. saw water El trickling. el agua iba corriendo por el lado derecho, me dijo. This water flows Estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y lo sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida y habrá peces en abundancia. For wherever this water Al desembocar allí estas aguas quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. their leaves A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha cada luna nueva, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas the word of medicinales. the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. A reading
From the first letter of Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. you Hermanos, are God's building. son edificio de Dios conforme al don que Dios me ha dado. Yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Must be careful, Mire cada uno cómo construye. for no one can lay a Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. Do you not know that you ¿No are saben que son templo de and Dios that the Spirit y of que el God dwells Espíritu in de you? Dios habita en If ustedes? anyone destroys Si God's alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruye a él, for the temple of God porque el templo de Dios es santo. is holy. Ese templo son The word of ustedes. the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Elijo y consagro este templo, dice el Señor, para que esté en él mi nombre eternamente. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Reading from the Holy Gospel. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Since the Passover of the Jews was near, Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles lo echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y los volcó a las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Well, greetings, friends. I'm Father Jeffrey Kirby. I'm the Saludos, soy el Padre Jeffrey Kirby, párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Gracia. I'm here today in order to Estoy aquí el día de hoy para resaltar una miniserie que estaré presentando la semana próxima llamada Viviendo el Camino Cristiano, que abordará todos los temas cristianos que hemos de abordar como cristianos en el mundo de hoy. gender equality, immigration, and abortion. So next week, Monday through La Friday, semana próxima, lunes a viernes, 5:30 p.m. hora del este. I think you'll find it very helpful. We present Creo que lo encontrarán muy útil. the full teachings of the church. Enseñaremos la enseñanza plena de la iglesia para que la gente no se sorprenda. La iglesia tiene una enseñanza sobre todo, así que espero que puedan sintonizar. Father, and the Son, of the Holy En nombre del Spirit. Padre, del Hijo y del Espíritu So, friends, if Santo. we were to ask the vast majority Hermanos, of Catholics, si preguntásemos a la gran mayoría de católicos, church, ¿cuál es la iglesia catedral del Santo Padre, el sucesor de San Pedro, and el the vast obispo de majority of Roma? Catholics would say, La gran mayoría de St. Peter's católicos dirían Basilica. la Basílica de The San vast Pedro, majority of Catholics y la gran mayoría de católicos estarían equivocados, because we know actually that the porque de Basilica hecho Church, the cathedral en church la of the iglesia Bishop of basílica, Rome, la catedral del obispo de Roma es there's a host San of them. Juan But first, of course, we might go de immediately to St. Letrán. Peter because that church is Por very supuesto, dear to us. pensamos en la de It's the San Pedro sanctuary inmediatamente of the porque es resting muy place querida para of the nosotros. first apostle, Es el the first santuario y pope. lugar de descanso But final del actually, it primer sits on Lateran Papa. Cathedral.
Pero de hecho es San Juan de Letrán. Esa historia involucra una batalla en un puente, un emperador pagano y un papa muy audaz. Constantino había sido funcionario oficial, prominente y un general muy exitoso, pero había un hombre diferente en el trono como emperador romano en aquella época, Maxencio. Y Constantino opinaba que él había perdido su autoridad moral, así que lo desafía. Reúne sus fuerzas armadas, llega a Roma y a pesar de He was pagan. que era su número de soldados era mucho menor, lo hizo. Well, today we need to honor those noble pagans, don't we, huh? So he came, he had this vast military, but his military Llegó ante un gran número de un ejército mucho más grande. was so confident that De hecho, el emperador tenía tanta confianza que él mismo fue a la cabeza de su ejército. Era algo inusual, pero fue contra Constantino y se reunieron en el puente del Nubiano. Hasta el día de hoy se puede visitar ese puente. Y hubo una gran batalla. Justo antes de la batalla, Constantino recibió una imagen, y una imagen en el cielo. Las primeras dos letras del Señor en griego. Vio esa imagen y escuchó una voz: por esta señal vencerás. By this sign you shall conquer. Now, Constantine didn't know the sign. Constantino no conocía esa señal. Él se preguntaba: ¿quién es este Dios que se está comunicando conmigo? Pero logró la victoria. Colocó esa señal sobre sus banderas y los escudos de sus soldados y ganó la batalla a pesar de que el número de soldados de él era mucho menor. Off the Milvian Bridge and drowned by the weight of his own armor in the Tiber River. Constantine came in, he was the new El emperador contrario cayó al río y se ahogó. Constantino ganó la victoria y quería rendir honor al Dios que le había concedido la victoria. Se puso a preguntar, pero no tuvo que ir muy lejos porque su madre Helena era una devota cristiana. Su madre le explicó y entonces aprendió acerca de este Dios cristiano. Él dijo: quiero hablar con el líder de este grupo. Así que llamaron al Papa. Cuando llamaron al Papa, por supuesto, él pensó que lo iban a mandar a ejecutar. Hasta ese momento, todos los papas, todos los obispos de Roma habían muerto como mártires. Así que cuando lo convocaron a ver al emperador, se imaginó que lo iban a ejecutar. Se imaginó su sorpresa cuando el emperador le dijo: tu Dios me ha concedido una gran victoria y quiero hacer algo por él. ¿Qué puedo hacer? El Papa era muy inteligente. Lo primero que pidió fue: ¿nos puedes dejar de matar? Por favor, deja de matarnos. Eso pasó el año siguiente, en el año 313, con el Edicto de Milán, el Edicto de Toleración. Nunca olvidemos, hermanos, que el Imperio Romano al comienzo solo aceptó tolerar a los cristianos, pero fue un gran comienzo. La persecución terminó. Y lo segundo que pidió el Papa fue: ¿podemos tener casas de alabanza públicas? El emperador pensó: bueno, es una buena petición. Los cristianos hasta ese momento solían alabar en casas particulares o en catacumbas. Así que el emperador le dijo: bueno, tenemos esas antiguas casas de la corte. En latín se dice basílica, así que la primera que recibimos fue en el vecindario de Letrán, en Roma. Esa fue la primera basílica, la primera iglesia legal de nuestra fe. Por eso es que es la iglesia catedral del obispo de Roma. Es la iglesia legal más antigua en nuestra tradición y es ahí, en Letrán. Y hay una historia muy interesante. No saben a quién está dedicada. Cuando le preguntan, algunos dicen que es San Juan el Bautista, otros dicen que no, es Juan el Evangelista. La iglesia misma se la ha dedicado al Santo Salvador, la iglesia catedral del Vicario de Cristo. Nuestro Santo Padre es Cristo el Redentor, pero también es en honor de uno de los San Juanes, porque si uno va a San Juan Letrán, uno verá en la fachada que dice el Santo Redentor, el Santo Salvador y San Juan Bautista y Evangelista. Es una iglesia muy hermosa y es nuestra catedral. ¿Qué aprendemos de esta historia en nuestra
historia de la iglesia y la historia familiar, la importancia de la audacia. Primero que nada, muchos de nuestros predecesores murieron por nuestra fe, y hay católicos hoy en día que temen hablar de Jesús en público o defender la verdad moral. Otros incluso temen hacer la señal de la cruz antes de comer en público. ¿Qué hemos hecho? ¿A dónde hemos llegado? Miremos a nuestros precursores. La historia nos cuenta que estuvieron dispuestos a morir. Cuando el Santo Padre fue llamado por el nuevo emperador, estuvo dispuesto a dar su vida por el Señor Jesús. Nosotros deberíamos estar iguales. Hablar la verdad, defender lo que es bueno, hablar siempre con amor, pero hablar la verdad con amor. Podemos aprender de esa audacia de nuestros precursores y también la importancia de hablar la verdad, de ser prudentes, pero hablar la verdad. Asegurarnos de decir lo que es real, no jugar juegos. Cuando el Santo Padre fue llamado por el emperador, él siempre dijo, deja de matarnos y nos pueden dar casas de alabanza. Él sabía que tenía que ser estratégico, hablar la verdad, pero ser inteligente. Así que podemos aprender una lección también de eso. Al celebrar este día de fiesta, les animo a que recen por el Santo Padre y la Iglesia el día de hoy, para que constantemente seamos fieles al Evangelio que Jesucristo nos ha dado y que cada uno de nosotros mostremos la audacia y continuemos la tradición de nuestros padres. Let us keep our eyes fixed on Mantengamos la mirada fija en Jesús al ofrecer nuestras peticiones ante el trono de Dios. That our Holy Father and his Que fellow nuestro Santo Christians Padre y sus hermanos obispos y may instruct the sacerdotes people of God with instruyan al pueblo de sincerity Dios con and truth. sinceridad y verdad. We pray to the Lord Roguemos al Señor for understanding and por collaboration between nations. entendimiento y colaboración families, entre las and naciones, individuals. familias e individuos. We pray to the Lord Roguemos al Señor that the sick and suffering may que los enfermos y los sufrientes acudan a la Virgen, socorro de los enfermos, quien intercede por ellos ante we su pray Hijo. to the Lord Roguemos al Señor for all who have died, por todos los que han fallecido, que a través de la pasión y muerte de they may Jesucristo be granted the les sea remission of all their concedido el sins perdón de todos sus and pecados share in y eternal life. compartan la vida eterna. We pray to the Lord. Roguemos al Señor. Lord God, since by the Señor Dios, pues por la adopción de la gracia nos has hecho hijos de la luz. No permitas que la falsa doctrina oscurezca nuestras mentes, sino concede que tu luz brille en nosotros, que siempre vivamos en el resplandor de la verdad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Pray, brothers and sisters, and my Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. we pray, O Lord, the offering Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos may receive in y its el place the cumplimiento sacraments, de nuestros the answer deseos. to their prayers. Por Through Jesucristo Christ our nuestro Señor. Amén. Dominos vobiscum. Sorsum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. It is truly right En and verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en toda casa consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros, para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo, que brillen sostenidos por tu gracia con el esplendor de una vida santa. year by year you Y porque con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que, llena de gozo por la multitud de sus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. To you, therefore, most merciful Father, Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, that you accept and que bless aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Stephen y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Remember, Lord, your servant, Acuérdate, Señor, de tus hijos and all gathered here y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. In communion with those whose memory Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Therefore, Lord, we pray, graciously accept this oblation of our Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo,
nuestro Señor, On the day before he el was cual la víspera de su pasión took bread tomó holy pan and en venerable sus hands, santas y venerables with manos, eyes raised to y heaven, elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, he said to dando bless, gracias te broke the bendijo, bread, lo partió gave it to his y lo dio a disciples, sus and said, discípulos diciendo, take this, all tomen of you, and y eat, coman todos de él, for this porque is my esto body, es mi cuerpo, which will be que given será up for entregado you. por ustedes. In a similar way, when supper was ended, Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo and gave the y chalice lo to dio his a sus disciples, discípulos saying, diciendo, take this, all of tomen you, and drink from y it. beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Therefore, Lord, as we Por celebrate eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Remember also, Lord, your servants who have gone. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Grant them, O Lord, we A pray. ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros pecadores y a los tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnes honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
Preceptis alitaribus moniti et divina institutione formati aldemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domini ab omnibus malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut opere misericordiae tuae aduti, et abaccato simos semper liberi, et ab omnipatibatione seculi, expectantes beatum spem, et oventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui didixi apostolis tuis, pacem relinqua vobis, pacem meum do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, iamque secundum voluntatem tuam, pacificar quadinat et igneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beatique ad cenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea. Be built up like living stones into a Ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo.
Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
Let us pray. Oremos. O God, who chose Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, grant, we pray, concédenos que mediante la participación en este sacramento nos transformes en templo de tu gracia and may enter the y nos dwelling concedas place of your entrar glory. en la morada de tu Praise gloria. the Lord. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. May Almighty God La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. go in Amén. peace. Vayan en paz. Demos gracias a Dios.